La 34ª sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México y toma de protesta de la doctora Arlene Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, como presidenta de dicho observatorio para el año 2026. Para dar inicio a este evento, damos la más cordial bienvenida a las y los integrantes del Presidium, a las integrantes de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, la doctora Arlene Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la entidad. La profesora María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del Gobierno de la entidad e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. La doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. De igual modo, damos la bienvenida a las autoridades federales que hoy nos distinguen con su participación. A la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien nos acompaña de manera virtual. A la maestra Claudia Valle Aguilasocho, magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A nuestras autoridades estatales, la doctora Marisela Reyes Hernández, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Al doctor Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Al licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Asimismo, saludamos a las magistradas y magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, consejeras del Instituto Electoral de nuestra entidad, diputadas, diputados y diputade de la 62ª Legislatura mexiquense, a los integrantes invitados del observatorio, titulares y representantes de las entidades y dependencias del gobierno estatal, titulares y representantes de los órganos constitucionales autónomos, representantes estatales de los partidos políticos, integrantes de la sociedad civil y la academia, personas integrantes de este observatorio que nos acompañan a través de conexión virtual, invitadas e invitados especiales, Colegio de Notarios del Estado de México, sector empresarial, mujeres periodistas, mujeres indígenas, servidoras y servidores públicos, medios de comunicación, público en general y a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo en redes sociales. Todos ustedes sean cordialmente bienvenidos. Para dar inicio a este evento, solicitamos a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del Observatorio, se sirva a hacer uso de la voz para dirigir un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy
en esta 34ª sesión ordinaria del Observatorio, no sé si se escucha, creo que sí, ok, de este Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Le doy la más cálida bienvenida al Estado de México, de manera virtual, a la ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Moza, muchas gracias por acompañarnos, y también a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho. Muchas gracias, magistrada. Y es un gusto contar con su presencia en esta entidad y en particular reconocer su trayectoria como parte de esa primera generación de mujeres juzgadoras cuyos nombres estuvieron en las boletas. También agradezco la asistencia de la licenciada Lina Saraí González Juárez, secretaria técnica de la Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Saludo con mucho aprecio a mis compañeras. Ahí está. A mis compañeras de la Dirección Ejecutiva e integrantes permanentes de este observatorio, doctora Arlene Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, y a la profesora María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres. Saludo con gusto y aprecio al licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra entidad, al doctor Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro Estado, a la doctora Marisela Reyes Hernández, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, al doctor Alejandro Rodríguez Martínez, fiscal especializado, quien siempre nos acompaña en nuestras actividades. Muchas gracias, fiscal. Y agradezco también a las consejeras del Instituto Electoral del Estado de México que acompañan los trabajos del día de hoy, Paula, Patti, Sayonara, Yuli, muchas gracias por estar acá. Diputadas, diputade y diputado, el observatorio siempre se complace de recibirles y justamente sigamos construyendo y aportando a nuestra democracia mexiquense. Agradezco la asistencia de representaciones de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos, instancias públicas, organismos autónomos y consejos y cámaras empresariales, así como a todas las personas que nos están acompañando a la distancia. Antes de proceder con la toma de protesta, quisiera dedicar unos momentos a reconocer el significado del espacio que hoy nos convoca. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México no es solo un órgano colegiado. Desde su creación es una expresión concreta de coordinación institucional y corresponsabilidad democrática. Es un espacio donde convergen voluntades, capacidades técnicas y convicciones profundas sobre la igualdad sustantiva. Hoy es una sesión especialmente significativa, no solo porque marca una transición en la presidencia, sino porque nos permite hacer una pausa para dimensionar lo construido y también renovar nuestro compromiso colectivo. Con frecuencia escuchamos que la violencia política contra las mujeres en razón de género aumenta persistentemente. Ese diagnóstico es necesario, pero también lo es reconocer que desde nuestras instituciones hemos fortalecido herramientas, espacios y mecanismos de respuesta. Los observatorios cumplimos justamente esa función: medir, analizar, generar información pública y traducirla en acciones concretas. Sostenemos plataformas de aprendizaje permanente que nos obligan a no conformarnos, a ver la realidad y magnitud de frente para no dejar que la invisibilicen o minimicen. En 2025 enfrentamos un contexto particularmente exigente. La elección de cargos del Poder Judicial representó un reto institucional de gran magnitud. En ese escenario, el observatorio amplió su alcance y reforzó su labor para que la igualdad sea una práctica verificable y no una simple aspiración retórica. Desde la dirección ejecutiva, de la mano de cada una de las instancias que conforman este espacio, diseñamos un programa de trabajo ambicioso cuya meta de 209 actividades logramos superar ampliamente. Más allá de los números que a veces se sienten lejanos y vacíos, lo que esto refleja es coordinación, compromiso y una convicción compartida. La democracia se consolida solo cuando las mujeres habitamos lo público en condiciones de igualdad y libres de violencia. Invito a que todas las instancias demos seguimiento al protocolo que en conjunto fortalecimos para que ninguna persona sienta la justicia lejana. Los datos que hoy tenemos son alentadores. Sin atribuir relaciones causales simplistas, sí podemos afirmar que el ecosistema institucional en el que hemos trabajado contribuye a generar condiciones más equitativas. Actualmente las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos de elección popular en ayuntamientos y Congreso local, así como una mayoría de los espacios del Poder Judicial que fueron electos.
Estos números no son el punto final, pero sí evidencian avances que hace apenas unos años parecían lejanos. El diagnóstico que realizamos en 2025, por ejemplo, nos ayudó a identificar que los municipios, específicamente presidencias municipales y gabinetes, son en donde todavía hay deudas. Finalmente, quiero resaltar que el carácter rotativo de la presidencia del observatorio es una de sus mayores fortalezas. Permite que cada institución aporte su visión, su experiencia y su energía, asegurando continuidad sin inmovilidad. Esa lógica de relevo ordenado es también una práctica democrática. Tengo la certeza de que la magistrada presidenta del TEM sabrá conducir esta nueva etapa con profesionalismo, sensibilidad y firmeza. La experiencia del tribunal, sumada al trabajo coordinado con la Secretaría de las Mujeres de nuestro Estado y el IEM, garantiza que este espacio siga siendo dinámico, pertinente y estratégico. A título personal, quiero decirles que ha sido un honor presidir este observatorio. Me voy con la certeza de que lo más valioso no son los números, sino la red que hemos fortalecido y la convicción compartida de que la igualdad sustantiva es una condición de la democracia, no una agenda pasajera. Que sigamos construyendo una entidad donde ninguna mujer tenga que elegir entre participar y sentirse segura. Y que mantengamos siempre presentes que la democracia solo es plena cuando es incluyente, paritaria y libre de violencia. Le deseo el mayor de los éxitos a la nueva presidenta, a la doctora Arlenciu Jaime Merlos, y si me permiten les pediría que se pongan de pie para proceder a la toma de protesta. Con fundamento en los artículos 4, fracción segunda, 5, 6, 9, fracción primera y 10 de los lineamientos para la organización y funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, protesta usted cumplir y hacer cumplir con los objetivos de este órgano colegiado bajo palabra de honor y desempeñar con lealtad y esmero el cargo de presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, que se le ha conferido con el compromiso de promover, respetar y garantizar la dignidad, igualdad y libertad de las mujeres mexiquenses en el ejercicio de derechos político-electorales? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que se lo reconozcan y si no, se lo demanden. Enhorabuena, Presidenta. Gracias. Con fundamento en los artículos 11, fracción segunda, artículos 13, 25, 28, 29 y 29 bis, doy cuenta de la participación de la doctora Luz María Lemus Campuzano, titular de la Unidad de la Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Tribunal Electoral del Estado de México, como secretaria de este observatorio, a quien le solicito, por favor, inicie el desahogo de la 34ª sesión ordinaria conforme al proyecto del orden del día que fue circulado previamente a la dirección ejecutiva e invitadas integrantes. Con su venia, Presidenta, con la venia de las y los integrantes del Presidium, invitadas, invitados. El primer punto del orden del día corresponde a la lista de presentes y declaración de quórum legal. Me permito informarle que previo al inicio de la sesión se realizó el pase de lista y se encuentran presentes la totalidad de las integrantes permanentes de la dirección ejecutiva con derecho a voz y voto, así como la totalidad de integrantes invitadas tanto en modalidad presencial como virtual. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, fracción sexta y 28 de los lineamientos para la organización y funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, se declara la existencia de quórum legal. Gracias, secretaria. Una vez establecida la existencia del quórum legal, en términos del artículo 28 de los lineamientos, siendo las 12:38 del día 20 de febrero de 2026, damos inicio a la 34ª sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Le pido, secretaria, continúe conforme al proyecto del orden del día.
Como le indica, Presidenta, el segundo punto del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, el cual se pone a consideración de las y los presentes. Primero, lista de presentes y declaración de quórum legal cumplido. Segundo, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día en proceso. Tercero, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 33ª sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2025. Cuarto, mensaje de la profesora María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de México e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestra entidad. Quinto, presentación y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2026 de este observatorio. Sexto, presentación y, en su caso, aprobación de la incorporación de nuevas integrantes invitadas al observatorio. Séptimo, mensaje de la doctora Arlenciu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México y presidenta del observatorio. Octavo, mensaje de la maestra Claudia Valle Aguilas Ocho, magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Noveno, mensaje de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Décimo, asuntos generales. Décimo primero, declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria. Está a su consideración el proyecto del orden del día. Consulto si tienen alguna observación respecto al mismo o si alguien desea incluir algún asunto general. De no existir ninguna observación y asuntos generales a incluir, le pediría a la secretaria técnica, por favor, someta a votación el proyecto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Únicamente informo que previo al inicio de esta sesión fue registrada un solo asunto general a cargo de la maestra Gisela Padrón, integrante de la Asociación Civil Mujeres de Maíz, por lo cual, si lo tiene a bien la dirección ejecutiva, se estaría integrando como asunto general. Es cuanto. Gracias, secretaria. En este sentido, le solicito proceda a recabar la votación de quienes integran la dirección ejecutiva. Con gusto, Presidenta. Respetuosamente consulto a quienes integran la dirección ejecutiva si están por aprobar el orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de las integrantes permanentes de la dirección ejecutiva. Es cuanto. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el tercero y corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 33ª sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2025. Antes de someter a consideración atentamente y con autorización de la Presidencia y de la Dirección Ejecutiva, solicitaría se me permitiera consultar si se autoriza la dispensa de la lectura del acta en mención, toda vez que fue circulada con la debida antelación conjuntamente con la convocatoria a la presente sesión. Es cuanto. Gracias, secretaria técnica. Respecto del acta puesta a consideración, ¿quisiera alguien intervenir? De no existir intervenciones, le pido por favor a quienes integran la dirección ejecutiva si están a favor de la dispensa de lectura del acta correspondiente de la 33ª sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2025, así como de la aprobación de la misma. Presidenta, en atención a su instrucción, solicito a las integrantes de la dirección ejecutiva sean tan amables de manifestar su voto levantando la mano. Informo que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Es cuanto. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 4 y corresponde al mensaje de la profesora María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de México e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del Observatorio. Gracias, secretaria. Cedemos el uso de la voz a la profesora María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de México e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva de este observatorio. Adelante, por favor, con su intervención. Con su permiso, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo a mis compañeras de la Dirección Ejecutiva, a la doctora Arlenciu Jaime Merlos, magistrada presidenta.
Doctora Arlene Siu Jaimes Merlo, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. A la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del Observatorio, así como a quienes forman parte del Presidium, a la diputada, la doctora Marta Reyes Hernández, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, a la doctora Patricia Sargas Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, al doctor Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, a Claudia Valles Aguilucho de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la doctora Luis María Lemus Camposantos, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia del Tribunal Electoral del Estado de México, Secretaría Técnica del Observatorio. Asimismo, reconozco a quienes integran el observatorio, organismos autónomos, partidos políticos, integrantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, sociedad civil y académica. Gracias por su compromiso con esta causa común. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México nació del trabajo coordinado entre instituciones fundamentales del Estado de México, mediante el Convenio de Coordinación Interinstitucional firmado el 19 de enero del 2017. Surge de una convicción firme que las mujeres con voz, liderazgo y decisión transformen la vida política y que ninguna enfrente sola la violencia por ejercer sus derechos políticos. Hoy es un día de gran responsabilidad colectiva, porque no basta con abrir espacios, es indispensable derribar las barreras que aún sostienen la violencia política en razón de género. Esta violencia busca silenciar, excluir y frenar la participación de las mujeres. Y frente a ello, nuestra respuesta debe de ser clara. En el Estado de México no hay lugar para la impunidad ni para la discriminación en la vida pública. Cada dependencia que integra este observatorio cumple con una función estratégica. Por ello, reconozco que hoy la doctora Arlene Siu Jaimes Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, asuma la presidencia de este organismo. Estoy convencida que bajo su liderazgo consolidaremos un trabajo decidido para garantizar que ninguna mujer que aspire, participe o gobierne sea obstaculizada por su género. La tarea no ha sido sencilla, pero hemos trabajado de manera permanente para lograr resultados que impacten la vida de miles de mujeres en el Estado de México, de las mujeres del Gobierno del Estado de México. Impulsamos políticas públicas con un objetivo claro: garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, avanzar hacia la igualdad sustantiva, transversalizar la perspectiva de género, erradicar toda forma de violencia, incluida la violencia política, y fortalecer un sistema público de cuidados que redistribuya. Responsabilidades históricas cargadas sobre las mujeres. En este marco, destacó el Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una estrategia traducida en 208 líneas de acción concreta, mediables y necesarias para transformar realidades en todo el territorio mexiquense. En coordinación con el Gobierno federal, hemos instalado 37 centros libres para las mujeres en el Estado de México, espacios comunitarios especializados para prevenir, atender y erradicar las violencias. También hemos iniciado acciones territoriales para la prevención
de la violencia política, porque la democracia solo es real cuando las mujeres participan sin miedo. Hoy contamos con 93 unidades de atención a mujeres en situación de violencia en 89 municipios, brindando atención integral y cercana. Además, esta Secretaría dispone de 8 refugios para mujeres en riesgo inminente, porque proteger la vida es una prioridad del Gobierno del Estado de México. Es importante subrayar que la línea sin violencia 800-108-4053 brinda atención inmediata, confidencial y gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Este servicio salva vidas y reafirma nuestro compromiso con la dignidad de las mujeres. Erradicar la violencia requiere de visión de Estado y coordinación permanente. Por ello, fortalecemos la red de mujeres constructoras de la paz, integrada por lideresas comunitarias que construyen paz e igualdad desde sus territorios. Asimismo, nuestras delegadas regidoras son pieza clave con el vínculo directo con las necesidades reales de las mujeres en cada región del Estado de México. Destaco también el esfuerzo en capacitación institucional a través del Centro de Aprendizaje Digital de la Secretaría de las Mujeres. Impulsamos formación continua en igualdad sustantiva y prevención de violencia, porque transformar la cultura es parte esencial de erradicar la violencia. Desde este observatorio seguiremos trabajando diariamente para que las voces de las mujeres sean escuchadas, para que su participación sea visible, activa y plenamente organizada en todos los niveles de decisión. No quiero dejar de reconocer el liderazgo de la doctora Amalia Pulido Gómez, presidenta saliente del observatorio, cuyo trabajo dejó bases sólidas y resultados palpables en favor de las mujeres víctimas de violencia política. Agradecemos su compromiso y reiteramos que seguiremos sin bajar la guardia. Para finalizar, quiero que tengan la certeza que por instrucciones de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora constitucional del Estado de México, desde la Secretaría de las Mujeres, continuaremos impulsando acciones firmes, cercanas y territoriales, porque las mujeres no están solas. Llevaremos información, atención y acompañamiento a cada rincón del Estado de México. Y como dijo Florentina Gómez Miranda, si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entramos a la política, cambia la política. Cuenten con esta secretaría y con una aliada permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Maristel Rodríguez Hernández, por su mensaje. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 5 y corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2026 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Gracias, secretaria. Le pido, por favor, realice una breve explicación de esta propuesta. Con su venia, con la finalidad de dar cumplimiento al establecido en los artículos 9, fracción 14, 18 y 25 de los lineamientos para la organización y funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, particularmente en lo relativo a sesionar de forma ordinaria al menos una vez cada trimestre, se propone llevar a cabo las sesiones en los meses señalados, conforme a la propuesta de calendario que se remitió conjuntamente con la convocatoria a esta sesión y que aparece proyectada en pantalla. Lo anterior a efecto de asegurar la debida planeación, seguimiento y cumplimiento de los objetivos del observatorio, se proponen las siguientes sesiones ordinarias. 34ª, febrero, la que está celebrándose, 35ª, marzo, 36ª, mayo, 37ª, agosto, 38ª, noviembre. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretaria técnica. Respecto del calendario puesto a nuestra consideración, ¿alguien quisiera intervenir? De no existir intervención alguna, le pido, secretaria, por favor consulte a la directiva ejecutiva si están a favor de la propuesta del calendario de sesiones ordinarias 2026 de este observatorio.
De acuerdo, Presidenta. En este sentido, consulto a quienes integran la dirección ejecutiva de este órgano colegiado la aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2026, para lo cual solicito sirvan manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que este punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. Gracias, secretaria técnica. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día hace referencia a la presentación y, en su caso, aprobación de la incorporación de nuevas integrantes invitadas al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México. Gracias, secretaria. Le solicito, por favor, realice una breve presentación de esta solicitud. Con gusto, Presidenta. El día 13 de febrero del presente año se recibió la solicitud signada por el licenciado Ricardo Coyotzin Torres, presidente de Fuera del Closet AC, mediante la cual externa el interés de que esta asociación civil que preside sea integrante del observatorio en calidad de integrante invitada, remitiendo en dicha comunicación y con fundamento en el artículo 15 de los lineamientos de operación de este observatorio, copia simple del acta constitutiva, así como documentos que acreditan su trayectoria y labor en pro de la participación política de las personas de la diversidad y divergencia sexogenérica en nuestra entidad. Por lo que el licenciado Ricardo Coyotzin Torres, en su calidad de presidente de dicha asociación civil, designa a la licenciada Mayagüel León Ortiz y al licenciado Edson Jesús Flores Morales como integrantes suplentes ante este órgano colegiado. Asimismo, le informo que este mismo día, 13 de febrero del presente año, se recibió la solicitud signada por la doctora Fátima Ester Martínez Mejía, presidenta del Colegio de Abogados del Estado de México AC, en la cual también externa su interés en que dicha asociación civil sea integrada al observatorio en calidad de integrante invitada. También se remitió en dicha comunicación la documentación necesaria en términos de lo señalado por el artículo 15 de nuestros lineamientos, constituyéndose en copia simple del acta constitutiva, estatutos y demás información comprobatoria de esta asociación civil. Por lo que la doctora Fátima Ester Martínez Mejía, en su calidad de presidenta de dicha asociación, designa a la maestra Alejandra Castañeda Rivera para que participe en este observatorio también como su suplente en este cuerpo colegiado. Se informa que dicha documentación para conocimiento fue remitida a las integrantes permanentes de la dirección ejecutiva de este órgano colegiado en términos de lo dispuesto en el artículo 9, fracción 15 de nuestros lineamientos, sin presentar ninguna manifestación en contrario. ¿Sería cuánto, Presidenta? Gracias, secretaria técnica. Le pido consulte a quienes integran la dirección ejecutiva si desean manifestar algún comentario respecto a estas propuestas. Como indica, Presidenta, consulto a las integrantes de la dirección ejecutiva de este observatorio si desean remitir algún comentario sobre las solicitudes de incorporación presentadas para su consideración. De no existir comentarios, por favor, secretaria, le pido a quienes integran la dirección ejecutiva si están por aprobar la integración de Fuera del Closet AC, así como del Colegio de Abogados del Estado de México AC, como integrantes invitadas de este observatorio. Con gusto, Presidenta, consulto a quienes integran la dirección ejecutiva sobre la aprobación de la integración de Fuera del Closet AC, así como del Colegio de Abogados del Estado de México AC, para incorporarse a partir de ahora como integrantes invitadas al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, por lo que solicito atentamente se sirvan manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de las integrantes permanentes de la dirección ejecutiva la incorporación de estas dos asociaciones civiles como integrantes invitadas de este observatorio. En este sentido, y toda vez que las personas enlaces se encuentran presentes, se les solicita atentamente ponerse de pie para la toma de protesta correspondiente. En términos del artículo 11, fracción 15 de los lineamientos para la organización y funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, protestan cumplir y hacer cumplir los objetivos de este órgano colegiado bajo palabra de honor, desempeñar con honradez, lealtad y esmero en su ejercicio como integrantes invitadas del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, con el compromiso de defender los derechos político-electorales de las mujeres mexiquenses
en la búsqueda de nuevas oportunidades, así como condenar los actos de violencia política contra las mujeres en razón de género y promover una vida libre de violencias? Si así lo hicieren, que se les reconozca, y si no, que se les demande. Bienvenidas y muchas felicidades. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a su mensaje a cargo de la doctora Arlenciu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México y presidenta del Observatorio de Participación Política del Estado de México. En este sentido, le solicito sea tan amable de hacer uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades que nos acompañan en el Presidium. Doy la más cordial bienvenida a la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a quien reconozco su compromiso constante con la agenda de las mujeres y en el pleno respeto a sus derechos. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos de manera virtual. Asimismo, saludo con gran respeto y entusiasmo a la maestra Claudia Valle Aguilas Ocho, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejemplo en impulsar una justicia cercana para el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía de nuestro país y en especial de los grupos vulnerables. Magistrada, sea usted bienvenida al Estado de México. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque quiero destacar que a casi 10 años de la fundación de este observatorio, por primera vez contamos con el acompañamiento de autoridades del ámbito federal, quienes además son mujeres impartidoras de justicia que han trazado el camino para que hoy otras mujeres podamos participar en la vida pública y la toma de decisiones en nuestro país y nuestro Estado de México, pero además que ambas inician una nueva etapa de la justicia en nuestro país al ser personas juzgadoras electas por el proceso extraordinario de materia judicial y que son esta primera etapa para todo el esquema de justicia en nuestro país. Me congratula saludar desde luego a mis compañeras integrantes permanentes de la Dirección Ejecutiva del Observatorio, profesora María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, y a quien reconozco su gran labor realizada al frente de este órgano colegiado durante el año 2025 y que sin duda ha dejado grandes precedentes. Asimismo, saludo con gran agrado a la doctora Marisela Reyes Hernández, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, al doctor Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, institución que además le guardo gran cariño y estima. Licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Bienvenido, presidente. Saludo con especial afecto a mis pares, integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, magistrado Héctor Romero Bolaños, magistrado Víctor Óscar Pasquel, gracias por su acompañamiento. Y sin duda, también saludo de manera virtual a las magistradas que integran el pleno de este tribunal, a las consejeras del Instituto Electoral del Estado de México, a los diputados del Congreso de la Unión, diputades de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de México, a las y los integrantes invitados del observatorio, representantes del Poder Legislativo y Judicial, titulares y representantes de las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, titulares y representantes de los órganos constitucionales autónomos, representantes de los partidos políticos en la entidad, sociedad civil, academia, integrantes de este observatorio que nos acompañan de manera virtual, a los integrantes y presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios,
al fiscal especializado en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, doctor Alejandro Rodríguez Martínez, bienvenido. A los invitados especiales que hoy concurren a este evento, de forma particular destaco la presencia del Colegio de Notarios del Estado de México, el sector empresarial del Estado de México, mujeres indígenas pertenecientes a los pueblos originarios de nuestra entidad, servidoras y servidores públicos, medios de comunicación que hoy nos acompañan, público en general y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. La libertad es un derecho que nos pertenece y con ella el poder de construir un país más justo. Josefa Ortiz Telles Girón. La participación política de las mujeres en nuestro país no ha sido producto del azar, sino del resultado de una historia de organización y de construcción colectiva que ha permitido transformar estructuras que limitaban nuestra presencia en los espacios de poder y toma de decisiones. Por ello, el encontrarnos en este espacio tiene un gran significado: confirmar el pacto social que el Estado de México tiene con más de la mitad de la población de nuestra entidad, las mujeres. Por ello, resulta oportuno rememorar el largo aliento del movimiento feminista en México, desde las pioneras de las ligas feministas de Yucatán, pasando por las sufragistas que nos heredaron el derecho a votar y ser votadas en 1953, hasta las mujeres que desde diversas responsabilidades han impulsado reformas constitucionales en materia electoral, como la de 2019, conocida como paridad en todo, y las subsecuentes que han impulsado el derecho de las mujeres para participar en la vida democrática de nuestro país y de nuestro Estado. Y es así que cada espacio que hoy ocupamos es el resultado de una conquista del feminismo en nuestro país, sin duda, motor de la transformación más profunda de nuestra vida pública. Y por ello es que este observatorio nace con una visión muy clara y en ser el guardián de que las estadísticas se conviertan en realidad y las políticas de cambio con una mirada profundamente interseccional e intercultural. Por ello, este Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, en donde convergen diversas instituciones, se ha consolidado como un espacio virtuoso para identificar avances, diagnosticar retos e impulsar políticas públicas que promuevan la pluralidad, la inclusión y la erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Sin duda, la participación política de las mujeres ha dado pasos enormes. Sin embargo, aún persisten barreras, ya que no basta la presencia numérica de mujeres en cargos de elección popular. Se requiere una reconfiguración de los espacios de deliberación donde las voces de las mujeres no solo se escuchen, sino que influyan decisivamente en las políticas públicas que impactan la vida de todas las personas de nuestro país y de nuestra entidad. Y es así que el empoderamiento de las mujeres representa un pilar fundamental de nuestra democracia. Por ello, la importancia de este observatorio, en donde confluyen estas instituciones que permiten garantizar desde el ámbito de su competencia el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Pero debo decir que el reconocimiento normativo no es suficiente para erradicar prácticas que impiden la eficacia de la participación política de las mujeres. Necesitamos mecanismos institucionales robustos que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos. Ante ello, el Tribunal Electoral del Estado de México ha desempeñado un rol fundamental en esta tarea. Su labor jurisdiccional y su compromiso con la paridad y la igualdad sustantiva han contribuido a que la justicia electoral sea una herramienta efectiva para garantizar el acceso igualitario a la participación política y para sancionar las conductas que vulneran los derechos políticos de las mujeres.
Por ello, seguiremos dando vigencia a los objetivos de este observatorio, entre ellos, proteger los derechos político-electorales de las mujeres de nuestro Estado, velando y protegiendo su participación desde los procesos de selección interna en los partidos políticos, hasta obtener un espacio dentro del órgano de representación popular, garantizando el pleno ejercicio del cargo público, invalidando y restringiendo cualquier norma o acto que prive a las mujeres de la información necesaria para el ejercicio de su cargo público, impidiendo la desigualdad y otorgándoles los diversos derechos inherentes al ejercicio del cargo para el que resultaron electas. Continuaremos garantizando que la participación política de las mujeres se encuentre libre de violencia política por el simple hecho de ser mujeres, por lo que desde este recinto les expreso, tengan la plena certeza de que su derecho político electoral de ser votadas estará protegido en todas sus etapas. Desde este espacio daremos respuestas institucionales contundentes y desde luego conjuntas. El Estado de México tiene el reto de ser un referente nacional, redoblando esfuerzos para que la participación política de las mujeres sea una realidad tangible, libre de estereotipos, obstáculos estructurales, culturales, pero sobre todo de violencia, en específico de violencia digital, monitoreando los procesos de participación política y el ejercicio de gobierno, visibilizando las brechas que aún persisten en la toma de decisiones, articulando esfuerzos entre instituciones para que ninguna mujer se sienta sola en el ejercicio de su cargo, previniendo y atendiendo cualquier intento del retroceso de nuestros derechos. El Estado de México está llamado a ser el corazón de la transformación feminista de nuestro país, siendo la brújula que nos rige hacia una entidad donde el talento y la vocación de las mujeres no se vean truncados por el prejuicio, la violencia o la discriminación. El compromiso que hoy asumo se complementa con mis ideales de lucha por el reconocimiento de derecho que tenemos todas las mujeres para que nuestra voz sea el eco de un cambio social, porque el empoderamiento de las mujeres fortalece la democracia para todas y todos y todes. Una democracia sin mujeres en plenitud es una democracia incompleta y una democracia frágil. Hoy asumo con profunda responsabilidad y convicción la presidencia de este observatorio y sin duda, en un momento histórico para nuestra entidad y para nuestra nación, seguir avanzando para seguir consolidando una democracia más igualitaria, más justa y más incluyente. Este día es uno de los más importantes en mi carrera profesional, porque representa un compromiso que asumo con la firme convicción de velar por los derechos de las mujeres que decidan participar en la vida política de nuestro Estado, porque una democracia plena es aquella que escucha, es aquella que representa y es aquella que protege a todas las ciudadanas. Las mujeres del Estado de México no solo somos protagonistas históricas del presente, sino arquitectas del futuro, por la participación plena de las mujeres, por un Estado de México igualitario, justo y sororo. Muchas gracias. Gracias por su mensaje, Presidenta. Si me lo permite, continuamos con el siguiente punto del orden del día, correspondiente al mensaje de la maestra Claudia Valle Águilas Ocho, magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias a las personas aquí presentes, a las y los integrantes de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación Política del Estado de México, a las presidencias y representaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal de Disciplina, de la sociedad civil, del Colegio del Notariado. A todas y todos, buenas tardes. También saludo desde luego a las diputaciones presentes, a las magistraturas y a las consejerías, a las mujeres que representan los pueblos y las comunidades indígenas que tienen asiento en este bello Estado de México,
A los hombres aquí presentes también de estos pueblos y comunidades les abrazo, un día antes de celebrar el Día de las Lenguas Maternas, de las lenguas nacionales de los pueblos y las comunidades que dan riqueza a esta nación. Me honra mucho atestiguar un cambio de presidencia de un observatorio de participación política de las mujeres. Debo decirles del más nutrido observatorio de participación política quizá en el país. Me ha tocado estar presente en los observatorios de participación política de la segunda circunscripción electoral de este país, en mi mandato como magistrada de sala regional en esa segunda circunscripción. Debe ser motivo de orgullo y también es alentador, es esperanzador, es propositivo que sea un espacio plural de muchas voces que se unan con un mismo propósito: la vigencia de la igualdad, de la no discriminación y la erradicación de la violencia en la participación de las mujeres en los espacios públicos. Enhorabuena por ello y que las labores que empiezan en este nuevo ciclo sean fructíferas. Con frecuencia nos reunimos a reflexionar sobre la participación política de las mujeres y sobre la violencia que la obstaculiza. La pregunta de fondo no ha mutado. ¿Qué falta para que las cosas sean distintas? Lo que sí ha experimentado un cambio es la capacidad para responder a esta pregunta. Los observatorios de participación política de las mujeres están construyendo respuestas rigurosas, están generando, compilando y sistematizando datos situados que sacan a la luz lo que de otra forma permanecería invisible. Esto hace posible un trabajo importante por la composición de los observatorios de participación política, porque en él convergen unidos instituciones, partidos, academia y sociedad civil en una misma mesa, como esta. En una mesa donde no hay un sitial de jerarquización, una mesa donde quienes están aquí presentes pueden, desde la trinchera que ocupan, abonar a hacer cambios respecto de la protección igualitaria de los derechos. Sin embargo, cuando los diagnósticos se construyen, tenemos que exponenciar su utilidad, y esta utilidad se da cuando esos diagnósticos se traducen en acciones, cuando se colocan preguntas en la agenda para poder avanzar y cuando se generan también políticas públicas. Los observatorios entonces no pueden hacer todo el trabajo que es necesario. Necesitamos que la información que generan valga y sea útil en la medida en que alcancemos que estos datos se traduzcan en acciones permanentes, en cambios institucionales y en políticas institucionalizadas que vayan más allá del espacio o el periodo de nuestro encargo. Las personas podemos estar un tiempo en alguna responsabilidad, pero las acciones necesarias para el avance de los derechos que llegan con estas personas, que llegan con nosotras, con nosotros, deben trascender al espacio del periodo de un cargo. Ese es un propósito que deben seguir persiguiendo los observatorios de participación política desde las instituciones que lo conforman. Las violencias contra las mujeres, sabemos, no son un efecto secundario de su presencia mayoritaria en los espacios de contienda o en los espacios públicos. No es un efecto colateral propio y necesario o natural. Lo que es una estrategia. Es una estrategia que busca desincentivar, desgastar y, en casos más graves, expulsar a las mujeres de la vida pública. Solo hablaré de un ejemplo que se da desde la necesidad de defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, y para ello voy a hablar de una Defensoría Pública Electoral que se gesta desde 2023 en el seno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Quizás sea la única defensoría pública especializada en atención de violencia política de las mujeres.
Esta Defensoría, tan solo de 2025 a 2026, conoció de 119 casos, entre ellos 24 en los cuales la defensa se ejerció a favor, en nombre y en representación de mujeres indígenas. ¿Son estos todos los casos que deben judicializarse? No. El acceso a la justicia y el acceso al derecho de defensa de las mujeres cuando se enfrentan a fenómenos como la violencia política, la discriminación y las violencias en general, requieren de una atención profesional especializada, pública y gratuita que deben brindar las defensorías públicas. Una de las acciones que la Red de Observatorios de Participación Política de las Mujeres y las instituciones que lo conforman pueden empezar a impulsar, inclusive artesanalmente a conformar, son defensorías públicas, unidades de defensa pública especializada y gratuita de las violencias que sufren las mujeres en todos los espacios y desde luego también la violencia política por razón de género. Atender diferenciadamente los casos de violencia, darnos cuenta que en la intersección y en la interculturalidad las violencias se acumulan. El Foro Económico Mundial señala, fíjense ustedes, que América Latina es la segunda región del mundo con mayor igualdad y mayor paridad política. Eso lo dice el Foro Económico Mundial. Y en la región habla solo de 2 naciones que han alcanzado la paridad parlamentaria. Nuestro país, en efecto, México, y el segundo país es Nicaragua. Somos muy distintos en extensión y en territorio. Para México, alcanzar la paridad en el ámbito del legislativo e impulsar la reforma de paridad en todo representó un reto cultural y lo sigue representando. La pregunta es: ¿la paridad en la Constitución, la igualdad en la Constitución, se traduce en igualdad en el día a día y en todos los espacios? No. La representación ha avanzado entonces, pero la igualdad todavía no se puede decir que hemos dado los pasos necesarios para llegar a ella. En un estudio del Foro Económico Mundial dicen que para llegar a una igualdad que cierre brechas de géneros, estamos 123 años atrás. De tal manera que las acciones que hoy emprendamos, si las mantenemos bajo esta misma lógica, nos tomaría 123 años sin retrocesos para poder hablar entonces de una igualdad real. No podemos echar campanas al aire. Todavía no podemos celebrar realmente una construcción de una cultura de paz que se base en la igualdad y en la no violencia. Y ese también debe ser uno de los destinos a los que queremos dirigirnos unidas y unidos todos. Retomo el punto de la paridad en los espacios de representación nacional y estatal. Coincido en la mención inicial que daba la doctora Amalia Pulido Gómez respecto de que la paridad en el ámbito municipal sigue siendo un déficit, no solamente en número. México, como nación, rindió un informe ante la Comisión de Naciones Unidas para la CEDAW en 2007-2008. En este informe se hablaba que la paridad en presidencias municipales a nivel país era del 3.5%. Hoy podemos hablar de un 30 o de un 40% gracias a la paridad instalada como mandato constitucional y legal. Sin embargo, lo que es verdad es que las violencias en el acceso al cargo y en el desempeño del cargo en ese espacio es aún más latente, más presente y más obstaculizadora de la misma función. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué en el ámbito municipal ocurre más la presencia de violencia política por razón de género y no ocurre tanto en los congresos locales y en los congresos federales o en otro tipo de autoridades de los poderes ejecutivos? Ese es el punto que hay que analizar. Quizás se deba a que en este espacio de lo cotidiano y de lo próximo, la forma de obstaculizar como estrategia de minimizar el avance y la voz
sea una forma de contención del avance de las mujeres o de la igualdad. Estos diagnósticos del por qué ocurre más en los municipios no están dados y el Estado de México puede ser el pionero en un avance de las causas como fenómeno, para entonces pensar en las soluciones como estrategia. Desde luego, la reforma de 2020 nos dio herramientas. La reforma para sancionar la violencia política por razón de género existe. Lo que falta es construir una política no solo sancionadora, que es la única que existe hoy, sino una política de prevención. Hacer cálculos de cuánto cuesta ejercer violencia política y cuál es la sanción a lograr o a surcar o pese a el sistema seguir manteniendo un estatus de permisión o de existencia de la violencia, porque a pesar de todo se gana ejerciendo violencia, nos debe de llevar esta cultura de la prevención que no hemos trabajado como sociedad. Me parece que ese es otro de los cauces en los que los observatorios de participación política de las mujeres podemos generar una cruzada, una política pública y una acción conjunta para empezar a hablar de la cultura de la prevención y no solo de la sanción. Se necesitan también medidas cautelares, medidas preventivas que funcionen antes de un juicio, medidas de reparación que vayan más allá de una sanción económica o de la reparación del daño psicológico, del daño a la imagen pública y en los casos que lo ameriten incluso de la inhabilitación de quienes ejercen violencia. Se han empezado a construir, y lo daba cuenta el Observatorio de Protocolos, precisamente para atender estos casos, pero también hacen falta protocolos para que eviten revictimizar a quien denuncia, porque denunciar no puede dar inicio o dar paso a otro daño o a otro tipo de violencia. ¿Saben ustedes que el hecho mismo de denunciar la violencia política lo que genera es una cruzada de más violencia para que la cultura de la denuncia no se instale como un espacio seguro? En ese punto también podemos hacer muchas cosas. Otras formas de violencia de las que poco se habla se esconden en el lenguaje. La frontera entre la crítica política, el debate político y la violencia misma no es un debate acabado, pese a que existen jurisprudencias y precedentes de los tribunales electorales. Criticar con dureza a una contendiente se dice que está protegido por la libertad de expresión y porque en campaña las formas ríspidas de crítica y de evaluación son permitidas. De evaluación de la tarea pública, sí. De la persona por ser mujer, no. Lo que no está entonces potenciado es la identificación de cuándo se hace uso de los estereotipos de género para degradar a las mujeres en política. Cuando la crítica se ensaña con el género, deja de ser debate. Hay algo aún más complejo, el discurso que ni siquiera se dirige a una mujer en particular, a una mujer en concreto, sino al género en su conjunto. En estos casos no hay interlocución posible, el estereotipo se instala sin que nadie pueda disputar e incluso ponerle freno. El lenguaje tiene poder de crear y de reproducir las condiciones que hacen posible la violencia, por eso hay que retomar el espectro del lenguaje de frente a políticas de prevención de violencia. Las autoridades electorales y las autoridades en general, la academia, el sistema educativo, los órganos administrativos y de gobierno, podemos y tenemos la responsabilidad de trabajar para ello. La jurisprudencia y los precedentes tampoco son suficientes, ameritan una mirada global para cambiar una cultura de discriminación y también una cultura violenta a partir del lenguaje. ¿Qué falta normativamente? ¿Existen vacíos? Estamos en épocas de reformas. ¿Qué falta? ¿Qué falta para hacer que la vida política esté libre de violencia y de discriminación? Creo que no es un problema normativo, creo que es un problema de acciones y de política pública que se gestan a partir de estos espacios. El trabajo de los observatorios que ustedes conforman recopila estas vivencias, pero recopila las vivencias de quienes ya fueron víctimas de violencia. La meta, entonces, es construir condiciones para que ninguna mujer que participa en política tenga que ser víctima. Un cuestionamiento obligado no es si estamos o no en contra de la violencia. Si lo estamos desde el ámbito interno,
individual, colectivo o social. La pregunta impostergable es qué estamos dispuestos a hacer para restarle espacio hasta erradicarla, para hacer que participar en la vida pública, en la vida política, no sea un acto de valentía, sino el ejercicio pleno de nuestros derechos. Doctora Arlenciu Jaime Merlos, le expreso que en la Sala Superior, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México tiene un aliado permanente. Les expreso desde mi persona como integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral mi compromiso individual y también institucional de que lo que se documenta en los observatorios de participación política, en este observatorio de participación política y las acciones que ustedes emprendan harán eco en la construcción de una cultura democrática en clave de igualdad. Les agradezco mucho la invitación el día de hoy, enhorabuena y cuentan desde luego en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con una institución aliada. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por el mensaje que nos acaba de dirigir, el cual inspira los trabajos de este observatorio y que se pueden realizar en beneficio de las mujeres mexiquenses. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con su venia, Presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 9 y es turno del mensaje de la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien agradecemos su acompañamiento y conexión virtual. Bienvenida, ministra. Adelante. De México, así como a la maestra Claudia Valle Aguilas Ocho, magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También me da gusto ver a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México e integrante permanente de la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la entidad, y además felicitarle por la conclusión de su nombramiento al frente de este Observatorio de Participación Política. También saludo a la maestra María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado de México, a la doctora Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como a la doctora Marisela Reyes Hernández, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México. Al señor doctor Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y así como al licenciado Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de este hermoso estado. Para mí es un privilegio encontrarme en este evento una vez más, en el bello Estado de México. Las actividades propias de la función me impidieron asistir de manera presencial como hubiera sido mi deseo, y todavía más cuando se trata de acompañar y dar testimonio de la toma de protesta de la doctora Jaime Merlos en este Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de México, un organismo fundamental e importante. Muchas gracias, magistrada, por su amable invitación a el evento donde toma protesta. Si volvemos sobre el camino recorrido en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, fueron precisamente los derechos políticos y los derechos laborales los primeros que dieron pie a la lucha feminista. Sin duda, al ser los derechos políticos la puerta de acceso a la participación de las mujeres en la vida pública, en igualdad de condiciones que los hombres, un derecho elemental, participar en la toma de decisiones fundamentales para ocupar los cargos de elección popular y otros cargos públicos. En nuestro país, desde su reconocimiento en 1955, con ese previo antecedente que a nivel municipal se dio en 1947, su desenvolvimiento fue a paso muy pausado para tomar un mayor y decisivo impulso a partir del principio de paridad de género, que tomó carta de naturalización en nuestra ley fundamental
consolidado mediante la reforma constitucional conocida como la paridad en todo en junio del 2019, que garantiza la igualdad en la representación y distribución del poder entre hombres y mujeres en los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, organismos autónomos y candidaturas de los partidos políticos. A partir de entonces, el objetivo es la participación de las mujeres en el ejercicio del poder público. Esta participación ha generado un círculo virtuoso en la medida que las mujeres en cargos o posiciones de poder han tenido la posibilidad real de influir en la protección y expansión de los derechos de las mujeres, de lo que es claro ejemplo el marco jurídico que hoy les brinda tutela, las políticas públicas que les favorecen tanto como un sistema de impartición de justicia con perspectiva de género. No obstante, sigue siendo un lugar común señalar que aún falta camino por andar. Una frase a la que acudimos con frecuencia cuando advertimos aquellos espacios en los que falta una presencia real y efectiva de mujeres o la desigualdad y discriminación que subsiste. La reciente reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, impulsada por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene una pretensión de ser el paso definitivo a la plena igualdad, reconociendo los obstáculos que todavía debemos enfrentar. Y el más importante y el mayor signo de discriminación contra la mujer, la violencia de género, en sus diversos tipos y modalidades. La violencia política contra las mujeres en razón de género tiene una fuerte y especial expresión y carga simbólica fundada en prejuicios y estereotipos de género. Se victimiza a la mujer como una expresión de reproche o sanción por pretender siquiera participar en las decisiones políticas en los distintos ámbitos de gobierno. Se le pretende anular o excluir hasta el grado de llegar al feminicidio. Se le considera no apta para el ejercicio de los cargos públicos e inclusive se desplazan a los hombres en el ejercicio del poder. Es lamentable los hechos de violencia de los que tenemos conocimiento y que afortunadamente el Tribunal Electoral, como nos ha señalado la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, nos ha señalado a través de las resoluciones de este importante órgano de impartición de justicia, ha ido abatiendo esta lucha en contra de la violencia política hacia las mujeres. Sin duda, las mujeres hemos avanzado en nuestra participación en el ámbito público. Eso es indiscutible, pero el costo para algunas mujeres ha sido muy alto. Aquí radica la importancia de los objetivos y la misión que persigue el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y que la doctora Arlencio Jaime Merlos desempeñará sin duda exitosamente. Contribuir al logro a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político, estatal y municipal, aportando información relativa a la participación de la mujer en el Estado de México. De manera relevante, fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales. Impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el ámbito político, estatal y municipal. Y promover la participación ciudadana a favor de las mujeres en el Estado. Y también relevante porque conlleva propiciar un cambio cultural que destierre la desigualdad estructural que pesa sobre la mujer con mayor acento en algunas comunidades. En cumplimiento a estos objetivos, son una vía idónea por la que hoy en día debe ser nuestra meta, visibilizar a las mujeres los beneficios de su acción en el ejercicio del poder y normalizar su presencia en condiciones de plena igualdad. Esos son los objetivos. Y estoy cierta que el impulso que brindará la magistrada Arlencio Jaime Merlos, presidenta del Tribunal Electoral de la entidad y hoy también del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, propiciará los cambios importantes y el avance hacia la mayor participación de las mujeres mexiquenses en los cambios y en los cargos de elección popular, ya que, como ella lo señaló,
El empoderamiento de la mujer fortalece la democracia. Enhorabuena, señora magistrada Arlenciu Jaime Merlos. Un abrazo y éxito en esta función con el comité que le acompañará en este Observatorio de Participación Política de las Mujeres 2026 del Estado de México. Muchas felicidades. Enhorabuena. Estimada ministra, nos congratulamos en poder saludarla a distancia, agradeciendo que nos comparta su mensaje. Sin duda, sus palabras adquieren un gran valor y sentido para quienes integramos este órgano colegiado en este observatorio, y desde luego agradezco la distinción de participar en este evento de trascendencia para las mujeres mexiquenses. Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el número 10 y corresponde a asuntos generales. Informa usted que previo al inicio de la sesión se registraron 2 asuntos generales, uno en modalidad presencial y otro en modalidad virtual, por lo cual, y también en respeto a los tiempos considerados por la agenda de esta sesión, serán las únicas 2 intervenciones que se tengan como parte de los asuntos generales. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. En términos del artículo 29 bis de los lineamientos de este observatorio, para el desahogo de este punto cede el uso de la voz a quien se encuentre registrada para el primer asunto. Con gusto, Presidenta. La primera persona integrante de este observatorio que solicitó el registro del asunto general es la maestra Gisela Padrón Chávez. Ella es enlace de Mujeres de Maíz AC, a quien le cedemos el uso de la voz. Adelante, maestra Gisela. Muchas gracias. Pues primero agradecer la invitación y felicitar el nombramiento de la maestra Arlens. En esta nueva actividad le deseo todo el éxito y como Mujeres de Maíz, por supuesto que nos seguimos sumando en el trabajo que el observatorio realiza. Para mí también resulta sumamente importante, a nombre de mis compañeras, agradecer y felicitar a la maestra doctora Amalia Pulido por el extraordinario trabajo que realizó durante su gestión y decirles que si algo tenemos que apostarle todos es a seguir capacitando y ustedes lo han hecho maravillosamente. Estoy segura que ahora con el cambio de estafeta seguiremos trabajando en ello. Por lo tanto, pues muchas gracias y enhorabuena a usted y a su equipo. Como Observatorio de Participación Política de las Mujeres, dentro de nuestras actividades está el capacitar, trabajar y, como usted bien lo mencionó, el continuar generando acciones y proyectos para garantizar el acceso de las mujeres a la política pública. Por ello, yo considero importante, precisamente por el próximo 8 de marzo, continuar y sumarnos al llamado de la ONU, Derechos, Justicia, Acción para todas las mujeres y niñas. La ONU nos dice que el 64% de los derechos de las mujeres son solamente a nivel mundial a los que tenemos acceso y que pasarían 286 años al ritmo que vamos para cerrar las brechas de desigualdad que existen. Por ello, agradezco enormemente que este día se sumen a los trabajos el Colegio de Notarios, en razón de que está creciendo enormemente la participación de las mujeres, pero aún tenemos poca participación propietaria de los bienes y de nuestros hogares. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, a los empresarios, si las mujeres no tenemos alas para volar, mucho menos para participar en política. Bienvenidos. Creo que la participación de los partidos políticos en las actividades del Estado de México, a más de un cuarto de siglo que se realizó la apertura, llamémosle así, de la primera instancia de la mujer en el Estado de México, no solamente nos permite el día de hoy sentarnos y sumarnos, nos permite también seguir construyendo para quienes vienen caminando detrás de nosotras y hacer que este Estado de México siga siendo tan inclusivo. Agradezco también a los medios de comunicación, sin ustedes no podríamos tener voz y lo más importante, llegar a cada rincón del Estado de México. Es parte de las actividades del observatorio el difundir y preservar los derechos humanos de quienes hoy no tienen voz y por eso quienes estamos aquí de manera integral podamos participar y sumar a través de nuestro trabajo. Pues no me resta más que agradecer y sumar
Agradecerles a mis compañeras que han venido y que quienes con las organizaciones de la sociedad civil seguimos construyendo un Estado de México fuerte. Somos mujeres garantes de los derechos humanos. Nuestras diputadas, presidentas municipales, tenemos actualmente, de acuerdo al diagnóstico de participación política del año pasado, que de 125 municipios, 54 son mujeres y efectivamente, si vemos la paridad, solamente el 34% cumple con esta, a pesar de que hay mujeres presidiendo los ayuntamientos. Por ello necesitamos no empujar, sino sensibilizar y darle toda la oportunidad a quienes tienen la capacidad, habilidad y el deseo de participar en la política. Me da mucho gusto esta mañana trabajar con ustedes, pero sobre todo decirles, en el Estado de México habemos mujeres fuertes y capaces y habemos mujeres que estamos sumando y trabajando para que quienes en el país deseen hacerlo tengan la oportunidad de encontrar en nuestra casa la puerta abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gisela Padrón Chávez. Además, en su voz también están representadas las mujeres indígenas de nuestra entidad. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz con el segundo asunto general inscrito a la licenciada Enma Obrador Garrido Domínguez, quien nos acompaña desde la conexión virtual. Ella es fundadora y directora jurídica de la Asociación Internacional de Mujeres Abrazando a México, AC. Adelante, Enma. Muchas gracias por permitirme esta participación y quisiera agradecer mucho a las personas que están en el presidium, a las compañeras académicas y de las organizaciones de la sociedad civil por ser persistentes y resistentes en la existencia de este Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Agradecer mucho la gestión de la doctora Amalia Pulido Gómez. Avanzamos en los productos de este Observatorio de Participación Política durante su gestión. Tenemos un protocolo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su gestión. Felicitar mucho a la presidenta Arlene Siu Jaime por este nuevo encargo, es un compromiso muy grande y saludos a la doctora Yasmín Esquivel Moza y por supuesto a María Esther Rodríguez Hernández, la secretaria de las Mujeres en el Estado de México. A todas las personas presentes, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el licenciado Leopoldo, muchas gracias por estar. A todas las personas que hacen posible que este Observatorio de Participación Política que se fundó, que tuvo su origen desde el 15 de octubre de 2014, siga en pie. Porque este es un mecanismo de participación ciudadana en donde las mujeres encontramos un espacio no solamente para dar seguimiento a cómo es que avanzamos en la política del Estado de México, sino también ha servido para enredarnos, para que de manera colectiva vayamos hablando de los temas que las mujeres en el Estado de México necesitamos. O sea, ha sido una labor muy importante la de este observatorio, pero sí quisiera comentarles que tenemos algunos pendientes para esta nueva administración del observatorio y como colectividad tenemos esta tarea grande que tiene que ver con las mujeres diversas y la participación de las mujeres diversas, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las personas no binarias. Tenemos una gran necesidad de tener espacios de participación y todavía estamos iniciando estos procesos, están gestando los procesos de la participación de las mujeres diversas. Es importante que este observatorio nos sirva de respaldo para realizar las actividades necesarias para el avance de las mujeres de la diversidad sexual. Tenemos también como pendiente enorme
que estas personas de la diversidad sexual, que las mujeres de la diversidad sexual podamos tener más acciones afirmativas para llegar a los encargos públicos y que sea una realidad la igualdad sustantiva. Necesitamos esta visión de interseccionalidad y no solamente para las mujeres de la diversidad sexual, sino también para las compañeras indígenas, para las afromexiquenses, para las mujeres con discapacidad. Entonces tenemos todavía una tarea muy grande que es la incorporación de esta perspectiva de interseccionalidad. Quiero agradecer mucho por la escucha hacia estos temas y muchas gracias. Nos vemos próximamente en estas sesiones en el Observatorio de Participación Política. Gracias. Muchas gracias, estimada Emma, y sin duda esta agenda de mujeres diversas tendrá que tener necesariamente un enfoque durante esta administración de la presidencia que hoy se ha tomado protesta, y parte de ello es que tenemos también a la colectiva Fuera del Closet que estará apoyando estos trabajos de la diversidad sexogenérica y que hoy se tomó protesta y conjuntamente con todas las personas que nos acompañan. Presidenta, estamos en posibilidad de proceder al cierre de esta sesión. ¿Es cuanto? Gracias, secretaria. De no existir intervenciones adicionales, le pido por favor continuar con el desahogo al haberse agotado todos los puntos del orden del día para el cual fuimos convocados en esta 34ª sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, siendo las 13:49 del día 28 de febrero de 2026. Formalmente son clausurados los trabajos de esta sesión. Muchas gracias a todos. Antes de concluir este evento, la doctora Arlene Siu Jaime Merlos, presidenta de este observatorio, a nombre de todas las y los integrantes, hace entrega a la maestra Claudia Valle Aguilasocho, magistrada integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un presente que consiste en un tapete elaborado por manos de mujeres artesanas pertenecientes a la cuna de la cultura otomí. A continuación, se realizará la toma de fotografía institucional del evento, la cual se organizará de la siguiente manera. Para la primera toma, le solicitamos a las autoridades integrantes del Presidium ponerse de pie para tomar la fotografía oficial.